carcomiendo el alma y quiero predicarla en esta hora porque ha sido una vivencia por algún tiempo en mi vida y yo espero que la mano poderosa del Señor esté sobre cada uno de ustedes y pueda ungir sus oídos para escuchar al Señor hablando a cada corazón. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 17. Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 17. Ya lo tienen, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Dice la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo leo una vez más. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta palabra que estamos leyendo, hermanos amados, es una profecía que tiene doble cumplimiento. Me atrevería a decir que tiene triple cumplimiento, aunque teológicamente hablando es doble cumplimiento. Doble cumplimiento porque hacía como unos 800 años atrás, siempre que digo esta expresión, me acuerdo de un hermano que como me criticó porque yo decía, hacía tanto tiempo atrás. Me dice, si hacía, hermano, eso ya es tiempo pasado, no tiene por qué decir atrás. Y le digo yo, pero así hablamos los salvadoreños, ay, discúlpame. ¿Verdad que todos los salvadoreños hablamos así? Yo creo que todos, hacía mucho tiempo atrás. Pero bueno, yo voy a decir esto quizás varias veces en este día. Pero fíjese que en el tiempo en que Dios usó al profeta Isaías para hablar estas palabras y que quedaran esculpidas en las Sagradas Escrituras como una palabra profética, como un cumplimiento profético y una promesa de Dios para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel había caído en una decadencia espiritual terrible. Ustedes que son lectores de la palabra del Señor, indudablemente que se han de acordar en qué condición estaba el pueblo de Israel cuando se le dio esta profecía de esperanza, porque hermano,
cuando un pueblo está dormido, cuando un pueblo está en decadencia espiritual, no hay nada que lo despierte. No hay nada que lo despierte, nada, absolutamente nada. Y fíjense que yo quise titular, yo soy malo para ponerle título a los mensajes. Yo le puse a rutina igual adormecimiento espiritual. Rutina igual adormecimiento espiritual. Ese es el título del mensaje que yo le puse. No sé si me va a salir, pero de todas maneras yo ya se los dije. Pero fíjese, les decía el contexto histórico en el que Isaías escribió estas palabras o las dijo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería absolutamente nada con Dios. Y ustedes saben que Dios conoce todas las cosas. Conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Entonces, no es lo mismo con nosotros. Nosotros solo conocemos el presente, hoy. Esto es lo que nosotros conocemos. Estamos en el culto, hoy. Eso es lo que sabemos. Pero nadie sabe si al salir de este lugar va a caer con ataque cardíaco en el parqueo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar al salir de aquí. ¿Cuántas veces hemos salido de aquí? Yo me acuerdo cuando salieron los Molina después de un culto bendecido y todo, y maravilla, todo. Y cuando salieron de aquí, en un semáforo aquí cercano de Walmsley, creo yo, de Walmsley, tuvieron un aparatoso accidente, hermano. Cuando yo fui al lugar y me di cuenta, vi la magnitud del accidente, yo me desmoroné. ¿Para qué les voy a decir? Me desmoroné. Yo dije, a estos los mataron. O estos se mataron, no sé cómo fue, no me acuerdo cuál fue la expresión que ocupé, pero yo esperaba lo peor. Sin embargo, hermanos amados, aquel que vive bajo el abrigo del Altísimo, tiene razón el salmista David al decir, morará bajo la sombra del que todo lo puede, aún guardarte en un accidente terrible. Es más, me atrevo a decir que muchas veces usted ha salido de su casa hacia su trabajo y en su trabajo algún dedo se le mochó, algún dedo se le cortó, alguna herida en el pie, pero Dios lo libró de matarse en el accidente que iba a tener. Dios lo libró, y apenas Dios permite ciertos rasguños en nuestro cuerpo para que nos acordemos, para que despertemos del sueño espiritual en que nosotros hemos caído. Mire esta experiencia que yo acabo de tener. Yo no lo voy a mencionar con el propósito con otro propósito más que darle la gloria al Señor. Esta experiencia que yo tuve, hermano. Mire, Satanás me tuvo acorralado. Yo me sentía como que era Rambo, o digo Rocky, el boxeador, ¿verdad? Que pasa toda la película, pasa en el rincón allí, aguantando y moreteado y desangrado y todo. Y yo me sentía así, yo ya no soportaba. Yo dije, me voy a morir de esta, Señor. Y el Señor callado. Yo sentía que estaba callado el Señor. Yo no abría ni siquiera las ventanas. Me daba miedo hasta estar yo solo conmigo mismo. Porque yo llegué a pensar, tan malo soy, tan bárbaro, 2 semanas duré en esa condición. 2 semanas en las que solo mi familia estuvo conmigo. Y no, es más, ni cruzaba mayor palabra con ellos. Es más, con Consuelo ni siquiera hablábamos. Ella oraba por mí,
Mire, 2 semanas, ¿para qué le voy a seguir contando? 2 semanas pasé en esa condición. A las 2 semanas fui a la computadora, encendí el YouTube y lo primero que apareció fue un siervo del Señor, a quien amo mucho. Nunca lo he visto a este pastor, pero lo amo con todo mi corazón, le digo. Porque lo empecé a oír predicando la palabra del Señor, pero como que me estaba predicando a mí, con todas las señales y con todo lo que me estaba ocurriendo a mí, como que me estaba viendo a mí, como que si estaba tratando mi caso. Yo estaba en mí mismo, encerrado, deprimido. Después que escuché ese sermón, escuché clarita la voz del Espíritu Santo. ¿Qué haces aquí, Elías? Wow, yo no me llamo Elías, hermano, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías, en esta cueva? Despiértate, levántate. Abre las ventanas, mira la misericordia que yo he tenido para contigo. Y yo me levanté, bueno, me bañé muy poco en esos días. Gracias a Dios que ustedes no llegaron. Pero hasta eso evitaba, porque decía, ¿para qué? Y yo me senté, me volví a sentar en la silla donde yo suelo hablar con el Señor. Y me dice, levántate, no seas cobarde. No es tu jefe el que te tiene aquí. No es X, Y, Z personas las que te tienen aquí. Soy yo quien te tiene aquí. Wow, cuando yo escuché esas palabras, dije, ¿pero cómo así? Me dice, soy yo quien te tiene. ¿Sabe por qué me gusta tanto esa canción de ese brasileño? No sé si ustedes lo han visto, pero cada vez que yo me acuerdo de esas palabras de este hombre, a mí si hay alguien que me ministra cantando la música, es ese tipo. Qué bárbaro, me llega a lo profundo del corazón. Ustedes se acuerdan, yo lo pasé aquí, él dice que un gran cantante, hermano, de fama en Brasil. Y todo el mundo lo quería tener en sus iglesias, todo el mundo. Pero él dice que una vez se le cerraron las puertas, de tal forma que nadie lo llamaba. El programa que ya tenía establecido para el año, todos le estaban cancelando los programas, las invitaciones que a él le habían hecho. Y dice que llegó un momento en que él se desesperó 2 meses. En esos 2 meses cumplió años la hija y ni la esposa lo invitó para que cantara en el cumpleaños de la hija. No sé si eso era cierto, pero eso es lo que él dice. Y dice él, cuenta en su experiencia que él se sentó y puso una silla. Y dice que él le decía al Señor, aparece, Señor, aparece. Quiero verte, quiero hablar contigo. Y pasaron 2 horas y el Señor no aparece. Dice que él quería que la silla se moviera para él constatar que Dios estaba visitándolo en ese momento. Dice que esperó 2 horas y en las 2 horas que pasaron absolutamente nada. Se levantó él con cólera, con ira, a salir del cuarto iba cuando escuchó la voz que le dijo, detente. Y él se detuvo consternado, dice, no eres tú quien quiere hablar conmigo, soy yo el que quiere hablar contigo. Oh. En ese momento me puse a ver ese video de este muchacho y el Espíritu de Dios vino sobre mi vida. Me quebrantó de tal manera
y me dice, te tengo aquí porque tú no podías seguir pastoreando en la condición en la que estabas. Tu única culpa es ser un padre para esa congregación y no un pastor. Esa es tu única culpa y de eso es lo único que yo tengo algo contra ti. Porque tú necesitas convertirte en el pastor de esa congregación. Yo no te llamé para ser padre de nadie. No sé si ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Pero ustedes saben, los padres de hoy, te voy a pegar, niño. Sentate o te pego. Sentate, espérate que lleguemos a la casa. Y llegan a la casa 40,000 veces y nunca le hacen nada a los muchachitos. Por eso es que los muchachos, fíjate que esto es algo bien complejo, hermano. Porque Dios es nuestro Padre y es amoroso y es bondadoso y es misericordioso, pero también tiene mano dura. También tiene mano dura. Y no es que Él castigue. No es que Él castigue. A nosotros lo que nos afecta negativamente son las consecuencias de nuestros actos. Y Él lo único que hace es cruzarse de brazos y permitir que las consecuencias lleguen. Porque tú puedes recibir el perdón de Dios, pero las consecuencias tenés que cargarlas sobre tus hombros. Y entonces yo me sentí turbado en aquel momento y yo dije, pero ¿en qué he fallado yo? Y sí, ¿verdad? El Señor me empezó a mostrar todos los departamentos y cada uno de los departamentos de la iglesia. Y me dice, a este departamento tú le has permitido esto y esto y esto y esto y esto. A este departamento tú le permites esto y esto. Y me empezó a mostrar a cada departamento. Y me dice, te tengo aquí porque tú tienes que cambiar antes que ellos cambien. Dámele volumen a esto que no oye la gente. No oye la gente. ¿Y sabe qué más me dijo el Señor? Porque si tú hoy no reaccionas,